Entonces, Pakistán se está poniendo duro. Mira esto. Así que enviamos al reportero nacional de Heavy News, Will Goddard, a la alta comisión de Pakistán para averiguar por qué. Así que soy Will Godley de Heavy News. Quería saber si hay alguien con quien pueda hablar sobre Shabir Ahmed. Shabir, sí. ¿Por qué Pakistán no lo acepta de regreso? Sí, espera afuera, por favor. ¿Por qué crees que Pakistán no quiere aceptarlo de regreso? No lo sé, no lo sé. ¿Puedo preguntarte sobre Shabir Ahmed? Acabas de salir de la alta comisión. Quiero saber por qué Pakistán no acepta que sea extraditado de regreso allá. Lo siento. ¿Sabes algo sobre Shabir Ahmed? No, ¿No sabes por qué Pakistán no quiere aceptarlo de regreso? No, no lo sé. no lo sé. No lo sabes. Mira, es cierto que no aceptan a sus propios delincuentes en el extranjero. No sabemos nada. Bien, para aquellos de ustedes que no saben quién es Shabir Ahmed, déjenme darles un poco de contexto. Creo que ustedes sí saben quién es él. Permítanme presentarles la mejor exportación de Pakistán al Reino Unido. Conozcan a este tipo, Shabir Ahmed. Permítanme contarles brevemente quién es él. Fue el cabecilla de una de las bandas de explotación sexual que operaban en el Reino Unido, donde abusó de más de 20 niños. La mayoría de ellos tenía entre 12 y 14 años, fue sentenciado. Lo liberaron antes de tiempo, como suele pasar en el Reino Unido. Y ahora Pakistán está diciendo que no lo quieren a menos que haya un quid pro quo, lo que significa que entreguen a disidentes legítimos de Pakistán, disidentes legítimos. Solo miren la ironía de esto. Sí, por un lado, el Reino Unido está recibiendo a decenas de miles de solicitantes de asilo falsos. Falsos. No son gays, no están siendo perseguidos, pero vienen al Reino Unido por la laguna legal porque apelan a la humanidad de las naciones occidentales. Y por alguna razón, aunque sabemos que son solicitantes de asilo falsos, no podemos hacer nada al respecto porque, ya sabes, no podemos actuar a la ligera en materia de asilo. Y no podemos deportar a las personas a sus países de origen donde podrían ser perseguidas. Pero déjame presentarte a este tipo. No soy fan de él, pero sí reconozco que es un verdadero disidente del gobierno pakistaní. Este tipo, el mayor Adil Raja, creo que vive en Luton o en algún lugar así, no sé. Vive en algún lugar de Londres. Míralo. Él solía servir en el ejército pakistaní, pero luego se fue. Bueno, el gobierno pakistaní dice que él actuó por su cuenta, lo cual no es cierto. Ahí lo tienes. Así que en realidad son el Reino Unido. Entonces, Pakistán básicamente está diciendo, entréguenoslo y también nos llevaremos a su Shabir Ahmed, sus bandas de abuso sexual de menores. Y el gobierno del Reino Unido está diciendo, bueno, realmente no podemos hacer eso. Y realmente no deberíamos hacerlo. Como dije, por un lado, estamos recibiendo a decenas de miles de solicitantes de asilo falsos. Y luego, por otro lado, deportamos a un solicitante de asilo genuino o a un refugiado genuino, él será torturado. Puedo asegurarte que definitivamente será torturado y lo pondrán en prisión. Ahora sé que la mayoría de los británicos dirán, no nos importa. No, sí debería importarnos. Tenemos mucha influencia sobre Pakistán, así que déjame mostrarte un par de videos. Veamos cuáles son los pros y los contras de este argumento. Deberíamos castigarlos hasta el día en que mueran. La secretaria del Interior ya dijo que se debe cambiar la ley para que este hombre pueda ser deportado. La razón por la que no pudo fue por la Ley de Inmigración de 1971, porque prohibía la expulsión de cualquier ciudadano de la Commonwealth que hubiera llegado al Reino Unido antes de 1973 y hubiera estado en el país durante 5 años. Creo que estamos teniendo el debate equivocado aquí. Permítanme hacer una pausa y recordarles de qué fue condenado. 32 delitos separados de violación infantil, Mírenlo. complicidad en violación. Y sobre eso, se cree que estuvo involucrado en muchos más casos que solo esos 32 de trata dentro del Reino Unido con fines de explotación sexual. La lista sigue. Fue sentenciado a 22 años de prisión. Chicos, por cierto, esto es Sky News. ¿Notan el cambio? Y siempre lo he dicho, no me importa cuál sea la ley aquí, cuál sea el obstáculo legal. Estas son decisiones políticas que se deben tomar. Bien, una vez que hayamos desarrollado suficiente consenso entre la gente, entonces se puede discutir cualquier cosa. Déjenme decirles, las deportaciones masivas serán el tema de conversación en todo el espectro político en los próximos años. Toda esa gente hoy en día dice deportación masiva, eso es tan racista. Eso va a desaparecer. Esta es una decisión política y por eso el activismo político es tan importante. Y les digo, en los próximos años verán a celebridades populares que empezarán a hablar sobre estas cosas. Así es como siempre ha funcionado la humanidad.
¿De acuerdo? Puede crear esta ilusión de que nos hemos vuelto demasiado civilizados y que no podemos decir ciertas cosas. Observen cómo cosas que antes no se podían decir se volverán la norma. Todos estarían diciendo deportaciones masivas, el multiculturalismo no funciona, bla, bla, bla. Mira esto es Sky News hablando sobre deportar a un ciudadano británico. Deja que eso se asiente por un momento. Un británico, según ellos, claro, para mí me da igual. No me importa aunque seas un ciudadano británico de nacimiento. No me importa porque necesitamos tomar decisiones políticas para problemas políticos. El multiculturalismo es un problema político. Así que aunque haya 100 leyes en contra, cámbialo. Podemos cambiarlo una vez que hayamos establecido un consenso político. Y liberado después de los 14. El debate debería ser sobre nuestras reglas sobre las penas. Este hombre nunca, jamás, debería salir de la cárcel. No quiero que lo deporten. Hablé demasiado pronto. Ahí tienes. Quiero que sea castigado y que nunca vuelva a ver la luz del día. 32 casos separados de violación. Hay un debate sobre que lo están liberando antes de tiempo, 14 años en vez de las 22 sentencias, pero solo cumplió 22 años en prisión. Si hay más condenas, y esperemos que sí, relacionadas con las bandas de explotación sexual de menores, cambiemos la ley ahora para que nunca sean liberados. ¿No sabes qué voy a decir? Estoy de acuerdo. En parte estoy de acuerdo con él. No creo que la gente deba venir y cometer todo tipo de crímenes horribles y luego, como castigo, simplemente los deportan. Bueno, eso no es nada asombroso. Imagina que un tipo recién llegado de Pakistán, de un pueblo, viene, viola a decenas de ciudadanos británicos, niños, y luego decimos, está bien, vete de regreso a Pakistán. ¿Cómo es eso un castigo? No, deberíamos obligar al gobierno pakistaní. Y hasta estoy dispuesto a decir que deberíamos construir celdas de prisión para ex ciudadanos británicos o ex ciudadanos australianos en Pakistán. Deberíamos pagarlo nosotros. Deberíamos tener guardias allá en nuestra nómina y dejar que mueran en esas prisiones, o tal vez ahorrarnos una molestia. Restablezcamos la pena de muerte. Restablezcamos la pena de muerte y así le ahorramos molestias a todo el mundo. Escuchemos a Noria Khan lo que tiene que decir sobre esta situación. Líder de la banda Gift, ¿crees que Pakistán tiene razón? Incluso si la ley se aprueba, el desgraciado Shabir Ahmed podría usar las leyes de derechos humanos para intentar evitar ser deportado a un país en el que no vive desde hace 60 años. Sí, o sea, mira, él cuando piensas en el hecho de que nació en Pakistán y con alguien como él, quien fue el cabecilla de uno de los redes de crimen organizado y atrocidades más despreciables que este país ha experimentado, tiene sentido que haya renunciado a su ciudadanía pakistaní cuando obtuvo la ciudadanía británica, porque había una intención detrás de lo que estaba a punto de hacer. Y déjame decirte algo, Peter. Hombres como él, que vienen de Pakistán y piensan como piensan y tienen ideas para cometer crímenes tan atroces como los que él cometió, prefieren languidecer en cárceles británicas, en suelo británico, que ser enviados de regreso a Pakistán. Quiero decir, hay tantos británicos pakistaníes que viven aquí y en general no son criminales, pero están felices de mantener su doble nacionalidad. Así que van y vienen, envían remesas de regreso. Pero alguien que revoca deliberadamente su nacionalidad lo hace porque no quiere que ese país tenga ningún tipo de influencia sobre ellos. Pero es fascinante saberlo. Estaba pensando en esto antes, que él preferiría ir a prisión en Gran Bretaña por los 22 años a los que fue sentenciado originalmente y luego salió 14 años después. Preferiría pasar 22 años en prisión, pero aún así no intentó huir a Pakistán. Es tanto lo que odian a Pakistán. Aún así gritan Pakistán Zindabad. Aún así ellos... Aún así siempre eligen a Pakistán sobre Gran Bretaña. Estos tipos están locos a otro nivel y mientras más pronto podamos deshacernos de muchos de ellos, mejor. ¿Qué opinas sobre cómo están protegiendo a Shabir Ahmed en este momento? Sí, se está usando mucho dinero de los contribuyentes para mantenerlo seguro, asegurándose de que se mueva a diferentes lugares y que no esté en Rochdale, por ejemplo. Eso es un costo para el contribuyente. Es posible que le den una nueva identidad si se considera que la amenaza es muy alta. Y claramente hay muchas personas que quieren evitarlo. Claramente hay muchas personas que quieren señalar lo que él ha hecho. ¿Crees que eso es un buen uso del dinero de los contribuyentes? ¿Y crees que la comunidad musulmana, su propia comunidad, podría hacer más para rechazarlo y para condenar públicamente lo que hizo?
No, absolutamente. Sí creo que es un desperdicio total del dinero de los contribuyentes. ¿Por qué deberían los recursos británicos gastarse en vigilar a este hombre o en darle una nueva identidad y en tener, ya sabes, los niveles de seguridad necesarios para asegurar que no sea una amenaza para la seguridad pública, que claramente lo es? Y creo que es una gran bofetada para todas esas víctimas sobrevivientes, a quienes se les dio la impresión de que, al ser liberado, el simple hecho de que haya tenido una liberación anticipada ya es problemático desde el principio. Pero el hecho de que, al ser liberado, sería deportado, ¿por qué darles esa impresión si estas cosas no se iban a poder cumplir desde un principio? Y también diré esto, que incluso si lo vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana sigue siendo una amenaza en este país porque, aunque la mayoría de la comunidad pakistaní debería rechazarlo, y espero que así lo hagan. No lo hacen. Aquí está el punto. Si el Partido Laborista está preocupado por molestar a la comunidad pakistaní al deportarlo para que no los castiguen el día de las elecciones, entonces, ¿qué dice eso sobre la comunidad pakistaní? Los odian. Ellos odian al... Nosotros odiamos al abusador tanto como tú. Hay manzanas podridas en todas. Hay manzanas podridas en cada comunidad. Entonces, ¿por qué los apoyas? ¿Por qué el Partido Laborista teme que si son duros con Pakistán, entonces la comunidad pakistaní en Gran Bretaña los va a castigar? Habrá un pequeño segmento de la sociedad, y digo pequeño muy a la ligera, que no piensa que él haya hecho algo malo. El mismo tipo de, ya sabes, gente como él. Y esas redes seguirán activándose y harán todo lo posible para protegerlo mientras esté en suelo británico. Creo que deberíamos hacer de él un ejemplo. Deberíamos usar cualquier influencia que tengamos contra Pakistán, y tenemos bastante. Sí, creo que ese es un punto muy, muy bueno. Permíteme hacer otro comentario. A los musulmanes les encanta decirte que es solo una pequeña minoría. No deberíamos ser juzgados por las acciones de unos pocos. ¿En serio? Entonces, ¿por qué los musulmanes siempre apoyan a sus manzanas podridas? Mira esto. ¿Por qué siempre salen en defensa de sus manzanas podridas? ¿Recuerdas a estas dos enfermeras? Estas dos enfermeras que se jactaban de matar a pacientes judíos bajo su cuidado. Mira a todos estos musulmanes, no solo musulmanes prominentes a nivel individual, sino también grupos musulmanes. El voto musulmán también los apoyó. Mira esto, hay como docenas de mezquitas aquí. Apoya a Uyghur Muslims Australia, apoya a Palestina. Todas estas personas, el Australian Muslim Times o la University of New South Wales Muslim Students Association, los apoyarán. Y luego, cuando los atrapan, pero cuando se ven acorralados, de repente se convierten en víctimas. Por favor, no nos juzguen por las acciones de unos pocos. ¿Esos son unos pocos? Entiendo. Está bien, acabo de pensar en otro ejemplo. ¿Recuerdan a estos dos hermanos de Manchester? Les dijimos que los musulmanes los iban a apoyar. ¿Saben lo que hicieron cuando hicieron eso? Los musulmanes salieron en su defensa. Aunque cuando estos videos se estaban mostrando, todos habían visto estos videos. Cuando estos dos hermanos estaban golpeando a los oficiales de policía que en realidad acudieron a la escena para ayudar a otro musulmán que antes había sido golpeado por estos dos hermanos. Aún así no se mantuvieron firmes en ningún principio. Se mantuvieron firmes en su identidad musulmana porque vieron eso como el Estado británico contra la Ummah musulmana. Mira a este Umpa Lumpa. Mira a este payaso. Quiero medidas inmediatas contra los oficiales de policía. Cada uno de ellos que estuvo involucrado en el incidente del aeropuerto de Manchester. Todos ellos arrestados, suspendidos, juzgados y encarcelados de inmediato. Cada uno de esos oficiales debe ser arrestado de inmediato. Si no, entonces iremos al plan B y verán grandes protestas. Se los prometo, protestas como nunca han visto. Esta mujer tonta y progresista, de hecho, recientemente dio una entrevista y decía, la labor policial no se trata de detener el crimen, se trata de empatía. Hemos arruinado a toda una generación de personas. Mira esto, mira a las personas que te gobiernan, mira a las personas que te están amenazando. ¿Viste cómo te amenazó ahí? Dijo, si esos policías no son despedidos de inmediato, entonces ya verás, ya verás. ¿Sabes qué pasará entonces? ¿Sabes qué vio Gran Bretaña después de esa amenaza? Esto es lo que vieron. Y luego liberaron de inmediato a esos hermanos. Hicieron esto frente a la policía o frente a la estación de policía que los tenía detenidos. Por favor, vamos a destrozar este maldito basurero. Sí, no importa, tica. Pero mañana les digo, muchachos, si no conseguimos justicia, sí, estos hijos de puta van a morir. ¡Viva la revolución! ¡Presente! 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 ¡Presente!
Yo Sé que quieres. Honestamente, no entiendo estos ruidos de mono al final. No entiendo eso. Alá es el más grande, Alá es el más grande. Así es como siempre apoyan a sus malos elementos. Así que cuando te dicen que en general la mayoría de la gente es buena y no se refieren a esto. Sí, por favor, no nos juzgues por las acciones de unos pocos. Eso es una tontería. Así que no sé por qué Nuria Khan es tan blanda con ellos. Si el Partido Laborista piensa que serán castigados por la comunidad británico-pakistaní por presionar a los pakistaníes, por presionar al gobierno de Pakistán, para llevarse a este cabecilla de una banda de explotación sexual de menores, entonces piensan correcto. Y sigo diciéndoles, el multiculturalismo no funciona. No puedes construir un país unido cuando tienes hordas de personas con diferentes lealtades, cuando no pueden darte lealtad absoluta. No puedes construir un país como está descubriendo hoy el Reino Unido. El Reino Unido, Londres, es, mientras grabo este video, voy a grabar otro video. Mientras hablamos, Londres está literalmente siendo rodeado por marroquíes que viven en Gran Bretaña, probablemente nacidos y criados en Gran Bretaña, porque Francia ha expulsado a Marruecos. Y ni siquiera quiero saber qué está pasando en París en este momento. De hecho, bastantes personas se han puesto en contacto sobre esto también, incluyendo a Keith en Lancashire, quien dice que si no podemos deportarlo, que lo metan de nuevo a la cárcel para cumplir los 8 años restantes y luego agregarle la sentencia de 19 años después de eso. No saldrá, dispárenle. Prisión. Si no hay espacio, entonces deporten a todos los prisioneros extranjeros que podamos deportar para hacer espacio. Quiero decir, es un punto válido, Keith, y un reto justo, Keith de Lincolnshire. Pero el punto es que Quiero hacer un punto más, muchachos, perdón, lo sé. Si no podemos deportar a las personas debido a alguna ley internacional, obstáculo legal o porque el país ancestral no coopera, necesitamos volver a establecer colonias penales. Australia tiene muchas islas deshabitadas donde ni siquiera los lagartos quieren vivir. Podemos construir centros de detención. Creo que todavía tenemos algunos centros de detención abandonados en la isla de Navidad. Solíamos usarlos, solíamos disuadirlos y solía funcionar. ¿Sabes? Los barcos dejarán de llegar. ¿Podemos hacer eso? Tenemos mucha tierra. Mételos, mételos. Vamos a montar un sistema de contratistas privados. Eso serviría como un buen elemento disuasorio. O regresas a tu maldito país o te vas a un desierto desolado en Australia. Bueno, en realidad nuestras islas no son desérticas, pero ya sabes, bueno, sí, no van a estar en la Australia continental. Van a estar en una isla donde en realidad no aplica la ley australiana. Sí, que sea privado. Vendan esas islas a empresas privadas. No es nuestro problema lo que hagan o cómo los traten. Chicos, estos tipos son violadores y asesinos, ¿de acuerdo? Tienen que recordar eso. si él hubiera venido a este país incluso 3 o 4 años después, sería deportado muy fácilmente. Solo me pregunto, ¿qué tan duro crees que debería ser el Estado británico cuando se trata de personas como Shabir Ahmed? Porque ya sabes, ¿habría sanciones? ¿Problemas comerciales? Quiero decir, ¿se puede resolver diplomáticamente? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Nurilla? Mira, obviamente también estamos tratando con el gobierno laborista y va a haber inevitablemente preguntas sobre qué tan duro van a querer negociar con Islamabad. Y también tenemos una ministra de Asuntos Internos, musulmana, Shabana Mahmood, que puso a unos 13 pequeños países africanos en la lista negra cuando Gran Bretaña apenas recibe esa cantidad de solicitantes de asilo de esos países pobres del África subsahariana. Ahora, está bien, ponlos en esa lista. Pero dejó fuera a Pakistán, la principal fuente de estos falsos solicitantes de asilo. Gran Bretaña recibe más solicitantes de asilo de Pakistán que de cualquier otro país. Han tenido un apoyo electoral significativo entre muchos británicos de origen pakistaní. Pero creo que este es el momento de mostrar tu fuerza y usar la influencia que tienes y ponerlo como ejemplo, porque Peter, vemos que Pakistán es un país muy problemático cuando se trata del abuso general de la inmigración, el abuso de las visas de estudiante que se convierten en solicitudes de asilo, el abuso de las visas de estudiante, luego traer a sus dependientes y solicitudes de asilo falsas por supuesta homosexualidad. Y todo eso está sucediendo en el Por lo que parece, todos los pakistaníes son gays. antecedentes, pero el hecho de que, como dije, él renunció a su nacionalidad y luego cometió los crímenes que cometió a tal nivel, demuestra que había una intención detrás de eso. Y su intención era pensar, les gané. Legalmente, obviamente, alguien le aconsejó que no había manera de que lo pudieran regresar.
Creo que esto le haría mucho bien a Gran Bretaña y a las víctimas sobrevivientes y al público en general para mostrar que Gran Bretaña puede demostrar su fuerza cuando es necesario y que lo enviamos de regreso. Y así las personas que vienen aquí rompen sus pasaportes y piensan que ahora solo son un problema del Estado británico. Piensen 2 veces antes de volver a hacerlo. Muchas gracias de verdad, Nuria Khan, periodista y presentadora de podcast. Hay muchísimo en eso. Gran Bretaña tiene que ser brutal, Gran Bretaña también tiene que levantar el teléfono, pero este gobierno izquierdista woke de Andy Burnham no va a hacer nada. Su luna de miel se acabará en 48 horas, máximo 2 semanas. Su luna de miel se acabará. Pero si él fuera sensato o leal a Gran Bretaña, levantaría el teléfono, llamaría a Donald Trump y le diría: oye, Donald Trump, tienes razón sobre tu política de deportación masiva. Ahora vamos a empezar a deportar a estas bandas de violadores de regreso a Pakistán. Y les vamos a torcer el brazo. Vamos a prohibir las remesas. Gran Bretaña envía 4.5 mil millones. Los británicos de origen pakistaní enviaron 4.5 mil millones de dólares a Pakistán en el último año fiscal. ¿A Pakistán, un país pobre del tercer mundo? Déjame decirlo de nuevo. Pakistán, un país pobre del tercer mundo, ¿va a sacrificar miles de millones de dólares del Reino Unido por unos cuantos pedófilos bárbaros? No. Pero si eso no es suficiente, porque como dije, Pakistán piensa que tiene con qué presionar. Están presionando al gobierno británico para que devuelvan a ese disidente, el mayor Adil Raja, a Pakistán. Como dije, realmente no me importa. Y estoy seguro de que a muchos británicos no les importa, pero no vamos a comprometer nuestros valores. Así que llama a Donald Trump y dile: oye, ¿sabes qué? ¿También pondrás restricciones de visa a su élite? ¿También prohibirás las remesas? ¿Sabes qué? Trump lo hará encantado. Él dirá: sí, por fin alguien está de acuerdo conmigo sobre esta migración ilegal, porque Trump entiende cómo Europa está siendo destruida por estos bárbaros. Pero no creo que Andy Burnham lo vaya a hacer. Por eso, chicos, necesitamos desarrollar un consenso político de que esto se acabó. Se acabó. Ya no vamos a tolerar estas tonterías. Deporte.